los amigos no se besan en la boca. Ya. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Sin Refrito Podcast, programa número 10, grabando un viernes 9 de la mañana con sueño, Yalix. Con sueño, sí. Lo primero que se me viene a la mente y lo que quisiera hacer en ese momento es dormir. Pero igual, todos bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo domingo. Y gracias por escucharnos cada semana. Exacto, ha sido una semana bastante cargada. Pero no podemos empezar sin preguntarnos pues cómo nos ha ido la semana. Ah, cierto, porque a veces las personas piensan que nos vemos muy seguido y la verdad es que no. Nos vemos solamente para grabar y de vez en cuando tenemos que coordinar algo o cuando salimos por ahí, ¿no? Pero siempre hablamos por WhatsApp, así que... Sí, siempre hablamos por WhatsApp, exacto. Entonces, Yorixa, ¿cómo has estado tu semana hoy? Bien, bueno, la semana pues dije que estaba cansada, entonces... Ha sido una semana, bueno, para mí recién empieza, porque he descansado 2 días de semana, pero bueno, cansada y bueno, ahorita con un montón de sueño, ¿no? Y por favor, no sé qué, yo te pregunto y tú no me preguntas. ¿Cómo te dio a ti ahí? Recién ahorita. Bueno, feliz porque la semana pasada ganó Alianza, entonces este domingo va a jugar la final a las 3:30 con Cristal, esperemos que le vaya bien. ¿Tú crees que Galés se juegue? Después vamos a tocar ese tema que está bastante... No vamos a tocar ese tema. No, bueno, ese tema en concreto no, pero vamos a darle otro enfoque, pero no. Yo creo que no va a tapar. Yo creo que no va a tapar, espero que Leao tape. Igual, con Leao en el arco siempre es una garantía y de seguridad. Vamos, Cristal. Bueno, eso le dicen porque no, ¿qué le queda, no? Festejar triunfos ajenos. Pero bueno, ya no, es broma, todo es broma, en realidad, para los que conocen a Yarixa es de la U, así que normal, no hay problema, ¿no? Se respetan los equipos aquí, claro. Sí, todo es joda, así que normal, pues. Empezamos ya, Yarixa, con el podcast, una vez, siendo ya casi las 10 de la mañana, ya para después ir a tomar desayuno, porque no he tomado desayuno. Sí, claro, por eso estamos un poquito así... Con nuestra carita de... Sí, pero felices de claro poder sí. venir a grabar toda la semana. ¿Sabes que este es el día que más espero para poder grabar con ustedes? Sí, y no queremos continuar sin agradecer a Carlos Luyo nuevamente por una semana más aceptarnos aquí en las instalaciones de ANP Radio. Aquí está el loguito. Ya hemos cambiado, la semana pasada salimos por otro lado, pero ya, ahí está el loguito de ANP Radio. Gracias a Carlos Luyo, que se ha levantado también muy temprano para iniciar sus labores y nos ha recibido aquí en la ANP Radio. Entonces empezamos con el primer tema. ¿Cuál es el primer tema que me tienes ahí preparado? Bueno, y ayer el lunes todos nos sorprendimos cuando nos enteramos que Keiko Fujimori iba a salir libre en los próximos días. Y un poco tristes porque Mark Vito ya no iba a continuar con su huelga de hambre. Exacto. En los exteriores del penal, pues ese anexo. Mucha gente, está como que dividido el Perú en estos momentos, ¿no? Por una parte están el fujimorismo, que está feliz de que Keiko, su lideresa, haya salido. Y por otra parte están pues los que odian al fujimorismo. Obviamente se vio pues en la marcha que se dio ese mismo día, ¿no? Y bueno, pero hay algunos que dicen que la liberación de Keiko es justa, otros dicen que no, que por ahí ha sido un regalo anticipado de Navidad de Ernesto Blume. Entonces hay como que un poco de confrontación, ¿no? Entonces vamos a ver un poco si eso no ha sido oportuno y ha sido correcta la decisión que ha tomado el TC. Es que siempre hemos tocado este tema. La porción de fujimoristas todavía es considerable en el Perú, entonces hay gente que apoya a Keiko Fujimori, a su padre y a Fuerza Popular, ¿no? Entonces sí, claro. Evidente, entonces siempre va a haber pues gente que esté de acuerdo, porque ayer hemos visto de que ha habido personas simpatizantes del Partido Naranja que han estado pues en los exteriores del penal esperando la liberación de Keiko Fujimori, pues, ¿no? Exacto. Después de un año. Después de un año. Entonces, para tomar un poco, hacer un recuento, el día martes el TC, creo que si no me equivoco fue al mediodía, que dio el comunicado por 4 votos a favor y 3 en contra de la liberación de Keiko Fujimori de prisión preventiva. Esto fue después, después de que Sachi Fujimori, su hermana de Keiko Fujimori, presentara el habeas corpus para pedir su excarcelación. Fueron 4 votos a favor y 3 votos en contra. Claro. Para la liberación de Keiko Fujimori. Ahora, ojo con esto de que
con su excarcelación no quiere decir que está libre del proceso de investigación que se le está haciendo. Ella va a seguir siendo investigada, pero con la única diferencia de que va a estar, obviamente, libre. Puede ser un título para este podcast. El Keiko está libre, pero no absuelta. Y es verdad, porque un montón de personas se han equivocado y piensan pues que Sí, ya piensan de Keiko que Fujimori ya no va a ser es investigada. inocente, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que han votado a favor y quiénes son los que han votado en contra? ¿Tienes ahí el dato? Sí. A ver, los que votaron a favor de la liberación de Keiko Fujimori son José Luis Sardón, Carlos Ramos, Ernesto Blume, que es presidente del Tribunal Constitucional, y Augusto Ferrero. Bueno, cabe precisar que en vísperas pues, de la liberación de Keiko Fujimori había un empate, entonces es ahí donde se cita al magistrado Carlos Ramos que él era el que iba a decidir pues al final si Keiko salía o no. Exacto. Y ahora, ¿cuál es el sustento que ha dado el TC, y en este caso el titular del TC, para poder darle la liberación a Keiko? Que es que no hay un peligro de proceso de obstrucción, porque, porque en este caso uno de los puntos que él toca es que en su mayoría los congresistas de Fuerza Popular que estaban obviamente en el Parlamento ya no están, Uh-huh. ¿no? Entonces no hay un proceso de obstrucción y que la prisión preventiva en este caso no se debía aplicar. Claro, necesaria porque, y esto es algo que de repente por ahí también me dejó pensando, es el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Que el juez tiene que probar tu culpabilidad. Se debate bastante lo Exacto, que es la prisión preventiva. Pues, ¿no? Uh-huh. Porque dicen, claro, tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero uh-huh. porque estás en la cárcel mientras esperas el juicio. Pero es un poco peligroso lo que ha dicho Ernesto Blume, porque, o sea, dice, ya sabes que sí, Keiko Fujimori puede que sí haya interferido las investigaciones, pero ahora el Congreso ya no está. Entonces eso quiere decir que el Congreso la benefició, que sí se hacía pues las artimañas dentro del Parlamento. Sí, pues es bien complejo lo que dice, y exactamente lo que él también plantea es que, mira, dice, las medidas de prisión preventiva deben configurar la última alternativa y que antes deben considerarse medidas cautelares menos grave. En este caso, por ejemplo, no sé, impedimento de salida del país, tal vez. Eso es lo que sustenta el titular del TC, y es lo que ha levantado bastante suspicacias, ¿no? Porque siempre por ejemplo, en el caso de Ollanta con Nadine Heredia, que estuvieron 9 meses exactamente en prisión preventiva, también ellos fueron liberados. Y es un poco también como que el modus operandum de dar una investigación y pues pedir prisión preventiva. Y ahí está el debate, pues no, ¿es correcta o es justa la prisión preventiva? ¿Qué otras medidas se pueden aplicar? Pero lo malo es que, bueno, para empezar, ¿tú consideras que se está exagerando la prisión preventiva en esos casos? O sea, ya, vamos, Keiko iba más de un año y todavía no había una acusación formal. Exacto. O sea, más de un año encarcelada. Ojo, eso no quiere decir que no estoy de acuerdo. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo... no, pero como que se podrían acelerar también los pasos, ¿no? Sí, claro, en ese caso, siendo totalmente objetivos, creo que por ahí había un poco el tema de que no había, como dices tú, una acusación formal. O sea, ha pasado más de un año, entonces había que acelerar el proceso, pero también entiendo yo que es un proceso muy complejo el tema de y aparte hay revelaciones que también han salido. Claro, y esas revelaciones justamente Blumen no las ha considerado porque él está tomando en cuenta todo el proceso, lo está viendo mucho antes de estas declaraciones de los empresarios que ya han salido, de Dionisio Romero, entre otros. Entonces, creo yo que la leche Loria. Entonces, creo yo que sí, pues hay un poco de... No, con eso no quiero decir que esté a favor de Keiko, nada, pero creo yo que hasta cierto punto considero acertado la decisión o el fallo que ha tomado el TC. Ahora, no sé, de repente, y desconozco yo, de repente con este fallo detrás o debajo de la mesa haya pues algún tipo de favor que se le esté haciendo. Claro. No sé, eso ya lo desconozco. Suponemos nosotros, no es que haya pasado, ¿no? No vamos a tampoco a especular de esa manera. Pero bueno, Ernesto Blume es titular del TC desde el año 2017 y ha habido ciertos casos en los que él ha sido pues criticado, ¿no? Uno de ellos ha sido, o tiene que ver bastante con los cuellos blancos del puerto. ¿Por qué?
porque entre marzo del 2010, Ernesto Blum es titular del TC desde el 2017 y ha habido ciertos casos donde él ha sido criticado por las decisiones que ha tomado, pues, ¿no? Una de ellas lo involucra él con los cuellos blancos del puerto, porque entre 2016 y 2017 él aceptó como practicante preprofesional a Sandra Inostroza. ¿Y quién es Sandra Inostroza? ¿Qué se te viene a la mente? Es hija... Ilústrame, por favor. Es hija de César Inostroza. Sí, correcto. Entonces eso es por también lo que se le critica, ¿no? De repente por ahí, como te decía, detrás de todo este fallo que se le ha dado a Keiko, hay un favor que se le está haciendo tal vez a algo largo que se plazo. cocinó antes, quizás. No sabemos, estamos especulando. Podría Sí, ser. Podría ser, no. Podría tampoco no ser y estamos un poquito locos. Claro, tal vez podría conspirando ser, en contra de Fuerza Popular. Aunque los especialistas y los entendidos en el tema, no los constitucionalistas, dicen que pues sí ha habido como que un fallo correcto, ¿no? Por el tema de que no había una acusación formal. Y hay otros que dicen pues no, que se preguntan, ¿no? Si ya después de con esta liberación de Keiko va a volver a postular al Congreso. Lo más probable es que no, que ella se mantenga. Es que las listas también ya se mandaron, exacto. entonces ya lo más probable es que ella se mantenga detrás y como que esté dando órdenes detrás de su partido, ¿no? Porque le funcionaba bien, o sea, sí. Antes de que todo eso se sepa, le iba muy bien, así que... Esperemos aparte, a ver un poquito pasa. Difícil que, aunque es contradictorio, ¿no? De que llegue al Congreso, no, pero hay gente todavía que es simpatizante de Fuerza Popular, entonces... Ahí como que es discutible el tema todavía, si es que podría llegar o no a ocupar un escaño en el Congreso, ¿no? Sí, ahora lo bueno de todo esto es que, como repetías al inicio, ya su esposo Marvito va a dejar de hacer Yo creo que es lo más importante. La huelga de hambre. Y hay una parte, por ejemplo, que le sacan una entrevista que me parece, no sé, pues, así ya el reportero del Trome, que le saca el titular, en Marvito en estos momentos quisiera comer una Bembo, ¿no? Ya que se pasó, yo no entiendo, de veces de repente todo lo que le ha dicho Mar, lo más rescatable fue que quería en estos momentos comer una Bembo, ¿no? Fue malo ese reportero, ¿eh? También vi que, o sea, no es porque él quiso decirlo, pero también Janet Barbosa le preguntó qué es lo que más extraña de que una cosa así, y él dijo, pues, cociné lomo saltado. Imagínate, un año en cárcel y que tu esposo te diga, quiero que salgas para que me cocines. Bueno, ya. Pero vamos también a la pregunta de Janet Barbosa, pues que estaba un poquito perdida. Pues. O sea, Válgame cambió toda su programación. Después vamos a hablar de eso porque hay un tema bastante interesante. De Válgame. Sí, con respecto a lo que está pasando y lo que mencionaste también a Galese y todo, la coyuntura que se está moviendo y el enfoque que le vamos a dar más adelante, ¿no? Pero sí, así está la política y también... Bueno, antes de terminar el tema de Keiko, quisiera hablar un poco sobre el tema o sobre las cifras de prisión preventiva en el país. Por ejemplo, en los últimos 7 años pasaron del 59% al 39% de las medidas de prisión preventiva, ¿no? Ojo, estas personas, recordemos de que están en la cárcel, pero todavía no tienen un juicio. Uh-huh. Y siguiendo con las cifras, hay un dato que Keiko, por ejemplo, en el 2006... estaba con un 30% de aceptación, en el 2011 también creo que lo superaba y ahora ya está en un 10% de aprobación. Eso quiere decir de que pues la gente ya como que le está agarrando un poco de negación y de cólera a Keiko y pues se están dando cuenta de lo que es verdaderamente el fujimorismo, ¿no? Entonces, un poco difícil veo yo a título personal de que Keiko pues pueda volver al Congreso en un largo o mediano plazo, pero sí que va a estar detrás de su partido pues moviendo los hilos, ¿no? Para ver hasta dónde puede llegar. Y bueno, justo un tema parecido también que todos nos quedamos como, ¿qué pasó? O sea, yo estaba descansando y me despegué un rato del celular, de las redes sociales y me doy con la noticia de que pues detuvieron a César Villanueva en Los Olivos. En Los Olivos, en la choza náutica, ¿no? No es ¿cómo se llama? Cherry ni nada, pero estaba ahí en la choza náutica comiendo su buffet y le cayó a la policía ahí. La DIVIAC fue intervenido y bueno, este es un caso complejo porque pues salieron unos audios de que él estaba haciendo unas coordinaciones pues para que un fiscal del equipo especial Lavallato, pueda salir a su favor en las investigaciones que se le están haciendo, no como se sabe de los aportes de Odebrecht que habría recibido cuando él era regidor de San Martín. Sí, ha sido ex primer ministro, si no me equivoco, en el gobierno de Vizcarra. Uh-huh. Entonces, mano derecha de Vizcarra. Y él justamente ha dicho, por ejemplo,
Vizcarra ayer en una conferencia dijo que no importa quién, si son exfuncionarios o no, la lucha contra la corrupción es caiga quien caiga, ¿no? Y para los entendidos, caiga quien caiga es un libro de José Ugaz, el ex procurador anticorrupción. Y que también se hizo pues una película, ¿no? Sí, y es un buen libro, lo recomiendo, habla del tema de cómo desmorona todo el gobierno de corrupción de Fujimori y Montesinos, ¿no? Buen libro. Y bueno, ¿sabías, por ejemplo, que César Villanueva no es solamente el único regidor que está Con estos encarcelado? procesos, esas Ujú. investigaciones. Hay varios en realidad, y lamentablemente hay varios que figuran y que son del Callao, donde yo vivo. Por ejemplo, tenemos a Félix Moreno. Que también ya fue capturado hace días. Exacto. Está Ahí César nomás. Álvarez de Ancash. Después, si no me equivoco, Alex Curi nuevamente del Callao. Y si seguimos con la lista, Jorge Acurio de Cusco. Y son en realidad varios. Walter Adubiri de Puno. Vladimir Cerrón de Junín. Y la lista puede Vladimir continuar. Cerrón pues también hizo noticias en los últimos meses con su unión de su partido con la izquierda, pues no con Nuevo Perú. Sí, exacto. Entonces, vamos a ver en qué termina esto. Lo cierto es que hay que preocuparnos porque hay un patrón de que los regidores de diversas provincias siempre terminan en prisión o siempre están bajo una investigación, ya sea por corrupción, lavado de activos, qué sé yo. Entonces hay que saber bien, esto nos indica de que hay que saber elegir mejor a nuestras autoridades, ¿no? O sea, a mí me apena de que, por ejemplo, Félix Moreno, Alex Curi, que en su momento representaban un cambio para el Callao, Prometieron un sí, cambio, ¿no? un cambio para el Callao, ahora terminen presos, porque, bueno, en su momento nadie sabe, pues, ¿no? Que un candidato nuevo llega, uno tiene todas las esperanzas de que con ese candidato su provincia, en este caso la del Callao, sea pues un poco más segura, tenga mayores oportunidades y todo eso, que sobresalga, que se desarrolle, pero lamentablemente pues todos terminan cayendo en la corrupción. Yo creo que es importante saber qué es lo que te, o sea, de todo lo que te prometen, qué es lo que realmente puede hacer y qué no. Sí, O sea, obviamente que los candidatos apelan bastante a la demagogia y te dicen cualquier cosa y te pintan el cielo, el mar y la tierra y al final no se puede hacer. Por ejemplo, ojo, hay que tener en cuenta que los candidatos al Congreso solamente van a estar año y medio, entonces no es que sí, puedan hacer gran cosa, así que por ese lado tampoco hay que dejarnos exacto. O pues. sea, sí, es bien difícil de que un candidato lo que prometa y cumpla algo en un año y medio, ¿no? Es como que bien tedioso. Puede ir tal vez a hacer una o dos reformas, tal vez las pueda hacer, pero cumplir un plan de un proyecto largo en un año y medio, como están las cosas aquí en el Perú, lo veo un poco difícil, por eso hay que pensar bien por quién vamos a votar y Voy a, aparte sí, mucho ojo con eso y yo sé que lo has visto. Eh, en Twitter hay un chico que ha creado una aplicación para que tú puedas ver y te puedas informar sobre tu candidato, si es que tiene denuncias, etcétera. Ah, exacto. Por favor, menciona el nombre de esa aplicación para que se los bajen, ya que hay varios millennials que nos escuchan. Sí, claro. Pero antes también es bueno precisar de que César Villanueva ahorita está con detención preliminar por 7 días. Sí, o sea, no Así es que, que va a estar ahí por un largo tiempo, son por 7 días, vamos a ver qué es lo que pasa en su proceso. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, buen dato, ¿ah? espérate, sí, a mí también me pareció buenísimo el dato. A few moments later. Mencionaste, Yarixa, que tenías una aplicación que te decía si había o no, o bueno, te mostraba los antecedentes que tenían los que están postulando al Congreso, ¿verdad? ¿Tienes ahí el Sí, nombre y de la aplicación? ya la encontré en Twitter. Se llama decidebien.p y aquí se puede filtrar por departamento las listas que no tienen excongresistas, que cumplen con paridad o que no lleven candidatos con sentencia penales. Así que decidebien.p para Exacto. un voto más informado y pues Y enterarnos obviamente para que decidas bien. qué caras o qué personas estarán Y ocupando un para que curul en el después Congreso. no te quejes y no salgas a marchar por los congresistas que están en el Congreso, porque esos congresistas que van a Uno estar el los otro escogió. año son los que nosotros estamos escogiendo. No sé si por ahí un congresista X vuelve a salir en un tema de corrupción, de violencia, denuncias, no te quejes porque son los que hemos elegido. Y Entonces, hay que aparte, decidir bien. también es responsabilidad nuestra no volver a escoger a los congresistas disueltos, pues, ¿no? O sea, Sí. esperemos no ver ninguna cara repetida,
pero depende de nosotros, pues también si lo hacemos, Exacto. no. Y desde aquí de nuestra posición, creo que ya a partir de la otra semana vamos a como que, no sé, tal vez tener un bloque para hablar netamente de cada partido con sus propuestas y con sus candidatos para que ustedes también puedan saber por quién votar. Exacto. Eso es lo que proponemos de nuestra parte para que ustedes, los que nos escuchan, puedan saber por quién votar y tener más luces de qué candidato es, entre comillas, la mejor opción o no sé, pues La el menor mejor, daño. no, Bueno, ya. La mejor opción, ya. la mejor opción. Claro, Bueno, entonces continuando un poco con César Villanueva, que nos hemos ido por las ramas. César Villanueva no fue detenido solo. Junto a él están Alberto Rosell Alvarado, Ronald Chafloque, el empresario José Santiesteban y el ex miembro del equipo especial Bajato, porque ex miembro ya lo han destituido, Alexander Taboada. A ver, Yair, cuéntanos un poco. Nos podemos equivocar porque son varios nombres, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la intención aquí de Villanueva para llegar a el ex fiscal del equipo especial Bajato? Porque ya no está, Lavallato. me perdí. Es que estaba viendo, discúlpame, estaba viendo una información aquí y me perdí en lo que decías. ¿Puedes repetirme de nuevo, por favor? Ya, puta madre. Y entonces, ya. Bueno, junto a César Villanueva ha sido detenido. Ya No me pues, preguntes eso, pe, Yarixa, que me mata, fe. Y está que esa parte no lo he investigado, pe. ¿cómo? ¿Qué quieres que responda? ¿Qué ha pasado? Han sido detenidos 5, pero Claro, ¿cómo pues, ha o pasado? sea... O sea, César Villanueva se contactó con tal para Ah, llegar. eso no... O sea, puta madre. Mira, César Villanueva habría intentado llegar a través de sus contactos. Claro, O pues... sea, pero acá se Rosa el Chafle y Esa Santiesteban, parte el no lo empresario. explica. Ay, es que yo pensé que tú sabías. Pues, No, ya. pues no lo tengo. De Alexander Taboada. Ya, siguiendo con el tema de César Villanueva, después ya le mete su edición maldita. Magali, te odio. Ya, continúa. Ya bueno, junto a César, ya, 3, 2, 1. Bueno, César Villanueva no fue detenido solo. Junto a él están Alberto Rosell Alvarado, Ronald Chafloque, el empresario José Santiesteban y el ex fiscal después de todo esto, de todo este destape, el ex miembro del equipo especial Lavallato, Alexander Taboada. Bueno, la gente se preguntará pues cómo empezó esta investigación, cómo se empezó a sospechar de que Villanueva estaba tratando de llegar al fiscal del equipo especial Lavallato para que lo poder pueda pedirle, beneficiar. claro, favores. Exacto. Bueno, la fiscalía abre una investigación contra Rosell a partir de una denuncia que surgió en el contexto de del caso de los cuellos blancos del puerto. Entonces es ahí donde se empieza a intervenir sus llamadas y se empieza pues a escuchar las negociaciones no, Favores que pedía, pues, ¿no? exacto, ¿no? Y las reuniones pues que estaba Eso pactando estuvieron. para reunirse bueno, con el fin de beneficiar a César Villanueva, pues, Y ¿no? todo esto termina en su detención en, en Los Olivos, en un conocido restaurante, pues, ¿no? Esperemos Exacto. que Que hasta de ahora esos no he ido 7 nunca a días... comer ahí. Yo sí, es buenazo. ¿Sí? Pero sí, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que está ya en prisión por 7 días, me dijiste. Vamos a ver si Preliminar. se le extiende o no. Y pues si es que cómo siguen las investigaciones con Villanueva, con Keiko y con todos los demás lista de nombres que te he dado que siguen también en prisión. Félix Moreno, Alex Curi, todos ellos que también han sido, han llegado al gobierno regional de diferentes provincias. Bueno, y la cola que ha traído toda esta detención ha sido que César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso, ya aclaró que la invitación que se le había hecho a César Villanueva para que integre su lista ya ha sido pues cancelada, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa al respecto y Profe, ¿está grabando? Ahí. ya bueno, y es importante precisar hasta este entonces quiénes han sido las personas del entorno de Vizcarra que han sido o que están siendo investigadas, ¿no? Ya sabemos Villanueva. claramente César Villanueva, pero también tenemos al ex congresista, se me fue el nombre, Meléndez, Jorge Meléndez. Ya, y también tenemos en la lista al ex congresista Jorge Meléndez, que también una investigación sacó a la luz de que él habría pues favorecido o habría sido intermediario para que su ex mujer ocupe un puesto importante. Entonces
Eso también Hay que el tomarlo en procurador cuenta. Amado Enco se ha pronunciado, ha denunciado a Jorge Meléndez y también a Janet Sánchez. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ah, ok. Y también Zulema Tomás, la exministra de Salud, que también, Sí, eh, renunció, si no me claro, equivoco. pero por haber favorecido a sus familiares. Ujú. Entonces, Buena data está so- tirando Yarixa. Apunten, por favor. son algunos del entorno de Vizcarra que está siendo investigado. Pero como lo comentamos al inicio, este tema llama bastante la atención porque César Villanueva ha sido uno de los una de las personas principales que motivó la salida de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski ya se pronunció en Twitter. ¿Qué ha dicho? ¿Lo tienes ahí el dato? No, exacto, no tengo lo que dijo, pero sí se pronunció y como les digo, fue el principal promotor para Ujú. sacarlo a Pedro Pablo Sí. Kuczynski, que bueno, ya sabemos todos a los días siguientes pues tuvo que renunciar, ¿no? Pero bueno, un poco cuestionable de las personas que se está rodeando el presidente Vizcarra. Vizcarra, ¿no? Que esperemos que con lo que dijo, que no importa si sean ex parlamentarios o que hayan formado parte de su gobierno, igual tienen que ser investigados, sea quien sea. Porque el tema de corrupción hay que combatirlo, ¿no? Suena trillado decirlo, pero igual es importante recalcarlo siempre. La Yo creo que corrupción. si tú vas a dar un mensaje tienes que empezar desde casa, ¿no? Sí, pues si de repente... Es que también pues si tú traes a alguien no de tu entera confianza, uno no termina, como dice, de conocer siempre a la persona, pues no en el camino ya te vas dando cuenta de para dónde va a tirar. Entonces, si él de repente lo ha traído, no sé, con buenas intenciones, de avanzar juntos, de poder proponer propuestas al Perú y todo eso, bueno, y Villanueva se fue por lo más fácil, ¿no? Pues el poder se le subió a la cabeza tal vez, la ambición, corrupción, todo eso. Entonces, nunca sabe pues con quién vas a realmente estás trabajando, ¿no? Como se dice, estás durmiendo prácticamente ahí con el enemigo, porque a la final es quien tú traes es debería dar el ejemplo, pues, ¿no? Y a la final Debería. termina por ser por ser encarcelado, por denuncias, y pues ahí es donde se le cuestiona también, o te cae un poco a ti, ¿no? Te Que salpica un poco. Entonces, Exacto. Bueno, entonces vamos a ver en qué termina todo esto. Tiene para sí. rato. Y bueno, Sí, pobre pues, César esta liberación de Keiko Villano. es como el año pasado, si no me equivoco, que cuando le dieron indulto a Fujimori en previas fechas así igual de Navidad. Si Fue no en me... Navidad. Sí, bueno, fue en Bueno, Navidad. el 24. 24, sí, exactamente 24. Bueno, entonces ya por ahí está pues Si me lo de equivoqué, Keiko. corríjame, pero sí, fue en Navidad. Sí, pues entonces La gente en Navidad. ya el Fujimorismo no tiene así, Fujimorismo no tiene como que acostumbrados a estas fechas a soltar bombas, ¿no? De repente el año pasado, ¿qué nos deparará por estas fechas? Y bueno, terminamos con... Justo el día de la no violencia de la mujer, Sí, pues Y también ese mismo día se le archiva el caso de Chávarri en lo que correcto. respecta al deslacrado de las oficinas, ¿no? Entonces, por ahí leía que ese debió ser el día de la impunidad. No sé ustedes qué opinan, pero bueno, Chávarri también se le ha librado, después del lunes se le ha librado de otras investigaciones, entonces también es un tema interesante para hablar. Sí. Bueno, y cerrando un poco el tema de la política, la loca política que tenemos aquí en el Perú, seguimos con un tema que... Los días nos sorprenden. Sí, seguimos con un tema un poco... No sé Un poco más alegrón ya. No sé si alegrón ya, porque es un tema que involucra a una familia y a todo eso. No vamos a hablar Ok. netamente del tema familiar, sino vamos a hablar del trasfondo que tiene todo esto. Y también es un tema que compete. nos compete porque es como se trata el periodismo aquí en el Perú. Como todos ustedes sabrán, es el reportaje o Ampay que ha salido de Pedro Galés y todo ese tema que en lo particular no lo voy a comentar porque es un tema de una vida privada que a mí no me compete, no soy quien para juzgar, pero sí me gustaría comentar todo este tema de lo que representa Magali que en el Perú y cómo está tratando el periodismo de espectáculo, si se le quiere llamar, y cómo se está un poco poniendo en la palestra y siendo lo que fue ella en los 2000, ¿no? Con un programa que era líder en su sintonía en el Canal 9, porque por ejemplo, no, yo recuerdo la agenda de las familias peruanas era en ese entonces el 4 veía Así es la vida o Al fondo y sitio a las 8 Terminaba terminaba inmediatamente inmediatamente a TV con Magali.
Entonces, en ese tiempo obviamente no había toda la inmediatez que se tenía acá con las redes sociales, pero las tapas de los principales periódicos del país eran y salían con el Ampay que... Ella marcaba la pauta. Y yo Exacto. creo que es algo que ella está retomando, porque Sí. empezó muy tranquila, ¿no? Ujú. Siguiendo pues los acontecimientos del día a día, pero Claro, entonces, un poco recordando lo que fue ella en los 2000, ella un poco y lo que siempre rescato de todo ese programa es su labor, porque no hay que ser mezquinos de que ella había una parte de investigación que ella pues hacía. ahora ella es directora periodística, dice que no simplemente Sí. es conductora. Bueno, pero había un tema de que ella sí hacía una investigación, pues no hay que ser mezquinos, como repito, en el tema de que había una investigación de los principales personajes que en ese entonces la rodeaban, pues, ¿no? En los 2000 estaban, pues, futbolistas, estaban Vedette. vedettes también, y habían otros personajes que realmente no me acuerdo, pero eran los que más o menos... Han sido víctimas ajá, de víctima Magali. y propiamente alimentaban el programa y hacían pues que sea rating, pues no líder en su hacía de que tenga mucho rating este programa. Y como Y de verdad, líder en su horario. era líder en su horario, exacto. Y ahora el fuerte que ella tenía en su programa pues era obviamente el Ampay, que lo fabricaba, no sé, que por ahí le pasaban el dato o que mandaba a sus reporteros a buscar la información, De hecho, a hacerle guardia quizás a los diversos personajes que había en la farándula que ella misma ¿cómo le llamaba? Hollywood. Hollywood, exacto, que ella misma lo Lo acuñó catalogó. ese término, ¿no? Y le funcionó porque por un buen tiempo, no sé si más de 10 años creo que duró el programa, o un poco menos, No estoy segura. que ella fue líder en sintonía y que sacaba varios ampais que eran, como decías tú, la tapa de los principales periódicos del país, ¿no? Caían futbolistas, vedettes, personajes de la televisión, actores, cantantes de cumbia, qué sé yo, pues, ¿no? Y todo eso, pues, a la gente le gustaba, pues, ¿no? Y ahí, Le pues, gusta hasta o le ahora. sigue gustando hasta ahora. No sé si en una medida, pues, tan demandante como era en ese entonces de los 2000 porque ya es otra época, es otra generación, pero todavía hay ese Es como... que el sector sigue, yo creo que sigue apuntando al mismo sector. Entonces, igual la sintonía está, por ejemplo, las amas de casa, ¿no? Sí, Aparte, yo creo que también la sintonía de la noche es como que la gente llega cansada de trabajar, eh, solamente, o sea, no tiene ganas de seguir escuchando o rodeándose de noticias malas, entonces lo que busca un poco es entretenerse, ¿no? Y es un poco el contenido de Magali que da, ¿no? Aparte de que hay que ser sinceros, la gente le gusta lo que pasa en la vida de otros, entonces exacto, justamente eso es lo que yo iba. Y Magali, de por sí su programa ha marcado como que una escuela para los demás programas de espectáculo que hay ahora en el Perú. porque hay varios, ahorita hay Hay varios. varios, exacto, y son los que han seguido su línea. Por ejemplo, el programa de Magali se distinguía y tenía el fuerte de este ampay, ¿no? De un famoso peruano. Y el reportaje que ella mandaba o que ella sacaba a las pantallas era como que un reportaje con un estilo. Los reporteros que ella tenía tenían un estilo a la hora de hablar, de impostar la voz, la música, una música peruana nuestra propiamente acompañaba el reportaje con ese lenguaje de doble sentido, un lenguaje así medio, si se quiere, Pícaro, picarón o un poco llegando ya casi a lo vulgar, ¿no? Ese era el reportaje que ella la manejaba y burla también. que obviamente marcó una pauta para los demás programas de espectáculo que tenemos ahora. Sigan en esa línea. Quiero hacer hincapié en algo, es el playlist de ayer en el Ampay de Galicia ha sido Sí, espectacular. fue Ha sido un buen playlist. sí, la verdad es que ese es otro tema que también hay que tocar, pero o sea, netamente si hablamos del programa y contenido de Ujú, Magali, era un contenido pues banal, ¿no? O sea, un morbo al 100% claro. y era algo que no, como te comentaba, la forma en cómo se trataba el periodismo, o sea, ¿Cómo cómo lo vendía vendía. ella O sea, sus yo no materiales? sé si sea no sé si sea un periodismo de espectáculo propiamente, porque entiendo yo de que el espectáculo no es estar en la vida privada o meterse y ponerle una O no cámara. es solamente eso. Claro, no es solamente eso, creo que el espectáculo es otra cosa, es un entretenimiento y hasta ya Shows. un entretenimiento, si se quiere llamar, cultural también, pues no es simplemente generarte el morbo
La y la polémica y venderte la vida privada de los demás. Y es algo que a mí por lo general, Magali, a mí nunca me ha gustado porque la forma en cómo trata el periodismo no sé, no es válido. Para mí, por ejemplo, no es válido. Capaz para otras personas, sí. Yo no le quito mérito a su programa de que marcó una pauta, marcó un estilo, marcó tendencias y fue como por ejemplo cuando sacó el Ampay de, recordarán muchos, el golf Los Incas, la juerga que hubo con los futbolistas peruanos en la época del Chemo, ella sacó esos Ampays, como marcó una pauta, ¿no? No le quito ese mérito, pero en la forma en cómo trata el periodismo, nosotros que somos también, que hemos estudiado esta carrera, no es la mejor, no es la llevadera. No sé qué piensas. Bueno, y tienes bastante razón en lo que dices de que ha servido bastante como pauta, como modelo, se podría decir, para los futuros periodistas que se han dedicado al respecto y para los programas que ahora siguen vigentes de espectáculo, Sí. ¿no? Y hubo una época también en que ya el bajón del rating se le estaba dando, pues no pasó de tener 20 y tantos puntos de rating a tener a tener una cifra. Y Pero es ahí donde, por ejemplo, del 9 se pasa al 2 a frecuencia ¿eso no fue latina. después de que sale de la cárcel? Ah, bueno, tenemos el episodio de que pierde el juicio con Guerrero. Y obviamente cuando ella la denuncian, su intensidad bajó un poco, claro, también. exacto, sí. Porque claro, tenía pues, que cuidarse un poco más, ¿no? Aunque ella ella hasta sacaba, el ella último... no sé si no me acuerdo que puso en un cuarto como que una cámara para grabar una conversación que se dio entre dos famosos de acá del medio peruano, que ahí también ¿cómo se llama? Un reportaje, un Ampay conoció de ella, es de las vedettes que se hablaba mucho de que se prostituían. Ah, las Entonces, prostitutas, si no me equivoco. Sí, entonces ella creo que ahí pone una cámara dentro, creo. Y ahí es donde... Y ahí, ojo, pero ahí sí estaba entrando a un lugar que es propiedad privada. Cambio, citando al Ampay de ayer, de Pedro Galese, pues ha sido en la calle. Y algo que ella aprendió a hacer, y que me he dado cuenta, aprendió a hacer después de su paso por la cárcel, es a poner la hora en los Ampais, ¿no? O sea, antes era tu palabra contra la del Claro, pues ampayado. no, después de lo que No, salió entonces con ahora Guerrero, pues ponía la hora del... lo haces ahora Sí, en lo hace los hasta Ampais. ahora. Y no solo ella, varios programas de espectáculo, pero como te decía... Pero quiero preguntar algo que se está hablando bastante. Hay personas que no les gusta el contenido de Magali TV y le están juzgando por lo de Galese, pero ¿quién lo manda a él que sea infiel? Ese tema yo no lo pienso tocar o hablar. Como te decía, yo prefiero hablar del contenido y de cómo ella maneja el periodismo. Porque si hablamos de que tú eres infiel o no, es un tema ya que entra en la vida personal de cada persona. Y pues no, como repito, no soy quien para juzgar a Galese. A mí, por ejemplo, ¿no? Si me hablas de Galese, me importa el tema profesional, el tema deportivo. Claro, pero yo me voy a que el público se va y la juzga a ella cuando en este caso no es que o que se compruebe que ella le puso a alguien a él, ¿no? Claro. O sea, primero vamos a hacer como seguía déjame terminar la idea de que ella después del programa, el del 9, pasó a Latina, no sé si recuerdas, con este programa de entrevistas un poco en el 12 en la noche. Ah, ya, sí. Que sacó, por ejemplo, este Ampay que movió a la farándula, como dices, el Ampay de los dos chicos realities. Que se habían peleado, que le habían denunciado. Exactamente. No sé quién puso la denuncia, pero ella le sacó unos audios. Un amigo puso la denuncia de ella. Ya, un amigo puso la denuncia. Claro, creo que sacó unos audios y pues hizo, ella lo llamó. Fue todo. Recuerdo que por varias semanas se habló del tema y lo separaron a ellos le daban con palo a los dos. Es un tema que no sé cómo habrá quedado hasta el momento. No sé si ella ¿cómo se llama? Arizaganji. No me digas que no no sabes. Ese no recuerdo, pues el de, por ejemplo, sí es el nombre de Nicola Porchela, porque cada rato sale en los programas, pero el de ella no. ¿Creen que no sepa el nombre de Ángel Arizaga? No, pero de verdad. O me olvidé. Porque ha sido, ese Ampay ha sido hace años, ¿no? Este año también sacó Magali fue, sí, claro, que sacó, y que Angie ya te llamó en vivo. Que sacó también, que estaban saliendo en una discoteca. Ah, y de que Nicola le insultó, creo, le pegó. Le dijo, no le pegó, pero le insultó. Entonces ahí se volvió a hablar del tema de que él era una persona agresiva. Ya, exacto. Pero bueno, primero sacó ese tema. Interrumpo, sí. Ya, sacó ese tema.
y como que se alzó, pues, ¿no? Porque ese programa que tenía ella, pues, estaba bajo en sintonía y después se le... Tú ya sabes que estaba abajo. Claro, porque ahí las cifras la decían, pues, no la destruían, porque, o sea, de estar en el 9 en un horario con un rating estelar, pasó al 2 con un rating, pues, que no la favorecía, pues, sacó Yo creo que todo toma tiempo. Al igual que ahorita en el 9 ha empezado y... Sí, pues, está on fire, claro. Porque, Entonces, o sea, me está tiempo. dejando sin seleccionados prácticamente, como salen en las redes sociales. Pero bueno, ella tenía ese programa, lo cancelaron porque no le daba rating. Y obviamente, pasó... y pasó al noticiero de la Exacto. mañana con Mijael Garrido Leca, que ahora no va a estar en el APRA. Y que ahora, porque no le han Con aceptado Mulder su tampoco, inscripción. exacto. Pero Y ahí que- ella hace unos días dijo de que obviamente no le gustó a las productoras su participación o su inclusión en el noticiero, y de que estaban ansiosos ya de buscar cualquier excusa para sacarle que entre Sigrid. Claro, Sigrid, reemplazarla. que Julian Oxenford siempre la critica por no hacer ¿Juliana No, critica no, a quién? no la critica, pero ella siempre dice que para ser un periodista hay que hacer calle, hay que ser reportero. ¿Y a quién se creo, refiere? y ¿A creo Sigrid? que Sigrid, creo que hay varios que leí, varios comentarios que dicen que ella nunca ha hecho o nunca ha salido a la calle a hacer un reportaje, a reportear propiamente, ¿no? No sé. Ahora que lo dices, creo que no. No, pues no la recuerdo yo en algún reportaje, por ejemplo, a Julian Oxenford Es que sí. sí, claro, obviamente. Sí, Juliana tiene un montón de tiempo en Claro, la recuerdo periodismo. en sus entrevistas también, que hacía buenas entrevistas. Me parece que ella dentro Pero de... Sigrid dentro de es, o sea, todo es- tuvo, no, su trampolín fue... O sea, yo la recuerdo en el 2, rápido. pero antes del 2, por ejemplo, ella no la recuerdo en algún programa. Por ejemplo, antes de, si me preguntas qué buenos periodistas recuerdo yo en el Perú, no varios en realidad, pero ahorita, por ejemplo, ella Sigrid que mencionas, antes de estar en Latina, no recuerdo, por ejemplo, que esté en otro programa. Cosa contrario con Julian Oxenford, que sí recuerdo varios reportajes de ella Claro que sí. y Tiene un recuerdo montón de varios tiempo. programas que ha tenido ella. En RPP creo que tenía uno. En Exitosa creo que también estaba, no sé, pero antes... Último Ujú. es exitoso. Y Ya bueno, no. y los reportajes propiamente, por ejemplo, también recuerdo los buenos reportajes que hacía Beto Ortiz. Y que Antes de estar metido en todo... seducirse por un sillón rojo. Ajá, antes de estar metido en todo este valor de la verdad que Lo no iban a tiene cancelar. nada de valor, no sé si lo harán Pero no cancelar. sé por qué siguen... Bueno, Y la gente se indignó porque no salió un programa, un valor de la verdad de Shirley Arica. O la sea, gente se molesta no, por redes, ¿sabes? A ver, se molestó porque hasta el último día vendieron de que iba a salir Shirley Arica, Sí, pues. y luego No sé, sale tan Janet fuerte habrán Barbosa. sido sus declaraciones que iba a tumbar a varios jugadores. Es Pero que el bueno, Canal 2 está pues ligado con la selección, entonces sí, pues por eso hay un montón de... le cortaron las alas al Exacto. programa. Bueno, en este caso, siguiendo con el tema de Magali, pues estaba en el 2 con Mijael Garrido Leca. Y como que no cuajó bien, pues no, porque no sé, pasar de un periodismo banal como ella lo hacía, ¿no? De farándula, del morbo, a uno donde pues es un poco más serio, no le funcionó bien, se salió, entró Sigrid, como dices tú, y después ella en el 9, ¿no? En el 9 tratando de pues poderse Después de un sobresalir. tiempo, ¿no? Ajá. Estuvo un tiempo sin Claro, estar en... en ¿no? stand-by, ¿no? Y después ya pasó al 9 y pues volvió a lo que... sus inicios, pues lo que le había funcionado. Pero en ese tiempo creo que Magali ha aprovechado porque creo que tiene canal de YouTube o baja Sí. contenido en Instagram, creo. Sí, en YouTube también tiene un canal donde sube sus videos de ella, Se ha mostrando sus adaptado también cosas. bastante a lo que Sí, la o sea, youtubers, claro. la moda, lo que ahorita hace maquillaje. Sí. Y después de eso, pues pasó al 9 y quería pues volver a sus inicios, pues no, con lo que le había funcionado, que era pues el Ampay, el exponer la vida de los famosos, entre comillas. Y regresó el famoso 442 1210. 1210. Pero no es ahora el fijo, pues es otro, es un WhatsApp que ya lo ha sacado, pero sí con la... La urraquita. La urraquita bailando y todo eso que realmente, por ejemplo, ayer lo vi para hablar un poco del tema y ¿No ves Magali? no veo, pero vi porque íbamos a hablar obviamente del tema, pues y quería ver cómo era. Yo pensé que seguía el Y 442. aparte por el destape, o sea, en el lugar donde estoy cambiaron todo y pusieron Magali pues. y todo el mundo estuvo atento a
Y por ejemplo, yo ayer en la tarde me di cuenta, tampoco, o sea, no había estado atenta al celular y me Todo el empiezan a mundo. hablar, a decir, oye, Galese, Sí, pues ha sido como ¿qué ha que hecho? Entonces, tendencia. creo que Entonces, gripé. yo cuando lo vi pensé que era el mismo número fijo, pero eso era un WhatsApp todo ya modernizado, yendo a lo que está ahora demandando las redes. Y pues ella presentó el Ampay como un tema de interés nacional. Así lo puso. Yo no sé si realmente... ¿Cuál? ¿El de Galese? Exacto. Yo no sé si realmente todos estemos interesados en la vida privada de una persona. Y es ahí donde te vuelvo a tocar el tema de hasta qué cierto punto hay que saber llevar una información y hasta qué cierto punto tu ética y tu profesionalismo y que tú que te gusta tanto la carrera de periodismo pues te puede llevar a sacar un Ampay que pues no es trascendente para... Pero ahí, o sea, depende bastante de la persona. Y yo creo que si Magali está en este rubro varios años y sabe claro, que eso porque le sabe funciona, que eso le entonces, funciona, porque como sociedad nos gusta el morbo, nos gusta lo malsano, lo exagerado, si lo no nos trans- gustara, no habría tantos programas de espectáculo ahora. O sea, antes Pero no me es, parece es que era todo, solo el pues, o 9. sea, a mí me da igual si Gales es infiel o no. A mí, por ejemplo, me preocuparía y te hablaría netamente como periodista de Galese como deportista. Cómo está yendo en su club, Alianza Lima, cómo le está yendo en la selección, por ejemplo. Obviamente Magali no va a hablar eso porque tampoco Claro, le porque compete. no, ella no le habla compete, no le va a vender. Pues deporte. aquí, si estás en televisión, y es lo real es que para que funciones en un medio tan masivo como la televisión, tienes que vender, tienes que generar rating, porque Verse hay, reflejado el rating. y hay patrocinadores también detrás de. Entonces, Exacto. es el tema ella lo vendió como un Ampay como un tema de interés nacional. Y pues sacó el Ampay y era donde yo me puse a pensar, pucha, la gente realmente le gusta bastante el morbo, ¿no? De saber. Y si es así, porque como te digo, ha habido un montón de gente que ha estado pendiente ayer Ujú. del Ampay de Y ojo Galese. que me sorprendió porque en el 9 yo veía los periódicos que decían, cuando empezó en el programa, en el 9 el rating no le acompaña, Magali tiene un punto de rating, 5 puntos. Sí, bueno, creo que el rating no le acompañaba, pues no pasaba de 2 cifras. En esta nueva Ahora temporada creo en ATV, que, claro, no la acompañaba. no porque... creo, yo estoy segura Exacto, que porque eso ha ahora cambiado. claro, porque quería regresar a su formato del 2000, pero ya los personajes que como un poco que la arropaban y que le daban como que Material para que ella pueda hablar. ya no eran los mismos, pues, porque ahora qué personajes hay en la televisión. Fijos jugadores. Jugadores, chicos reality. puros chicos realities que están, por ejemplo, no sé, pues Están descansando ahorita un poquito, ¿no? sí, pero si por ejemplo quieres sacar un Ampay o ver qué están haciendo, pues te vas al toque a sus historias de Instagram y ya puedes ver todo lo que hacen. Y eso como que ella le funcionaba por momentos, pero ya los personajes que estaban en los 2000 pues ya no están ahora, pues, ¿no? Y después se prendió con lo de, o como que volvió a estar en el ojo público con lo de Nicola, y la Ale. denuncia Sí, de la fiesta. Sí, exacto. Que también se volvió todo un tema por varias semanas. Sí, claro. Después sacó lo de Cristian Cueva, que... Y lo de ahorita el jugador de una discoteca también, Zambrano. Zambrano. Hace días, o sea... Sí, o sea, primero empezó con lo de Cueva, Cristian Cueva. O sea, claro. ahí, por ejemplo, ahí sí me podría interesar porque ahí Cristian Cuevas es un profesional, es un deportista y tiene que dar una imagen y tiene que darle una imagen una buena imagen con respecto a su club y con respecto a la selección. Entonces, claro. que se está peleando en una discoteca y que pues tiene un comportamiento indebido en la calle, pues afecta tanto al club como a la selección, porque él es un deportista y tiene que mostrar una imagen, no tiene que... Aparte también hay Eso marcas claro. y que están atrás de él. Muy aparte de las marcas, eso por ejemplo sí me interesaría y me llamaría la atención como periodista porque ahí es un tema del comportamiento de un futbolista profesional. Ojo, pero tú sabes qué información encuentras en un programa. Si tú vas a ver Magali, obviamente que sabes que no vas a encontrar pues... No, claro, pero yo no digo que vea Magali, información. pero eso, por ejemplo, el Ampay que sacó de Cueva rebotó en varios medios, ¿no? O sea, era imposible no ver el celular y ver que todos hablaban de Cristian Cueva y de cómo llegaba con un bajón futbolístico y todo eso. Por ejemplo, pero eso es muy diferente a que no esté exponiendo, por ejemplo, ahí a una familia o no esté exponiendo la vida privada del jugador o su vida sentimental, sino yo lo veo por el lado más de un tema de Cueva futbolístico, netamente. En cambio, en el caso de Galese no hay nada futbolístico, pues no, Claro ahí que no. hay un tema como vuelvo a repetir, de morbo y de poder venderte una noticia de una manera exagerada, porque como te repetía,
lo vendió como un tema de interés nacional, cosa que creo yo que el periodismo Pero no es eso. Pero ¿no crees que, a ver, ella lanza algo y los otros medios también se encargan de Es que es propagarlo un círculo vicioso, pues no, o sea, propiamente los medios nos dan eso y nosotros como no exigimos algo más, pues estamos acostumbrados a verlo, a consumirlo y es un Pero círculo vicioso que va y nunca va a acabar. Eso he escuchado bastante. Y a mí me gusta cuando lo escucho decir, ¿y por qué IP, que es un programa del Estado y que tiene buen contenido, no tiene rating? Porque no Si es venden, que- pues, a las personas les gusta, y vuelvo a repetir el Pero, morro. o sea, yo siempre escucho de que dicen, pero por qué me das programa de espectáculo, que me llenas, Porque es lo que esto? consume el peruano, pues. Pero ya, o sea, si es que tú consideras de que ya no deberían darte eso, te dan otra alternativa que es IP, por ejemplo. Pero yo, por ejemplo, IP sí lo veo cuando tengo tiempo, pero el Magali no lo veo, y los programas de espectáculo tampoco los veo. Claro, No, entonces, hay que ser no, es que tampoco me refiero a ti, sino en Ah, general, en o sea, general, que escucho, tienes tú la opción de cambiar Claro. tú el control de tu televisión y poder ver lo que te plazca. Si realmente te gusta un programa de espectáculo, pues bacán, se respeta, pero yo No, o hablo sea- más de cómo se lleva el periodismo, de cómo ella lo está llevando el periodismo. claro. No creo, mira, el periodismo sí ciertamente es un poder, pero yo pienso que es un poder que debería generar conciencia, pues, ¿no? De que debería generar, pues, cuestionamientos ante un poder, ante el Estado, de que tendría que llevarte una una Es que, noticia. ojo, es que hay diferentes, o sea, hay periodismo, pero para eso está periodismo de política, investigación y hay espectáculo. Entonces, en espectáculo, sí, yo creo que un periodista debe no de, o no sea, digo- el espectáculo en sí tampoco es que mal y, o sea, también nos ha acostumbrado a otro tipo de espectáculo, ¿no? farándula. Pero, por eso te digo, está dividido, o sea, hay varios tipos de periodismo y creo yo, si es que te vas a espectáculo no vas a encontrar, te vas a periodismo de investigación y obviamente que sí vas a encontrar todo lo que tú dices. Claro, todas pero esas el periodismo características. es investigación, pues entonces ahí no creo que un periodista deba sectorizarse porque tú eres de deportes, solamente vas a hablar de deportes. O tú eres de política y solamente vas a hablarme de política. Creo que no debería ser así. Creo que Pero si me eres un refiero a- periodista, pues si eres uno bueno así por decirlo así, pues creo que puedes hablar tanto de política como Es de que también deporte. depende en el lugar donde estés. Sí, O también. sea, si estás en un lugar que es de Es deporte, que ya yo me pongo un obviamente poco tienes que... a idealizar cómo sería o cómo me gustaría ok. que sea la profesión. Pero, por Lamentablemente no va a ser así. Sabemos que es... Es diferente, pues, ¿no? Entonces, Exacto. por ejemplo, es un tema que da para más. Sí. Es interesante, pues, porque te pones a poner a discutir como sociedad cómo estamos realmente. Y, por ejemplo, ayer veía también los comentarios como juzgaban, insultaban a Galese y a su esposa, ¿no? Entonces, eso creo que ya está de más porque tú no sabes cómo está viviendo esa situación la otra persona. Obviamente hay una familia afectada. Por eso es que yo el tema prefiero pasarlo por un tema futbolístico porque esto sí lo afecta al jugador, a Galese porque es un deportista que ya está pasado mañana juega la final y estoy seguro que Bengochea no lo va a poner por todo este tema Está que más está claro pasando. que no lo va a poner. Sí. Y si lo pone, bueno, pues será porque Galese le habrá dicho que está bien de la cabeza y está en óptimas condiciones para poder tapar. Por ese lado me interesa más el tema de futbolístico, netamente del tema Galese, ¿no? Pero después lo otro no, prefiero no opinar. Bueno, entonces coincidimos en que esto tiene para rato, Sí. pero ya En otro podcast vamos a hablar de la televisión peruana, vamos a ver. sí, porque Nos hemos ido Ay. en floro. bueno, y antes de terminar quiero dar aviso de que este 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Esperamos en algún momento hablar de este tema que es importante como sociedad y también como un tema de empatía, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, 1 de diciembre, Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Dato curioso, cuando conversaba con Ricardo, me decía Te extrañamos. sí, que Magali, por ejemplo, Mario Vargas Llosa le hacía mención o hacía referencia en un libro, Cinco Esquinas. Ah, Ya, ok. Sí, que era una periodista pequeñita que le llamaban La Retaquita, si no me equivoco, que trabajaba en Destapes. Era un periódico en la que está en la novela de Mario Vargas Llosa. Y también te habla un poco también, ¿no?, de la prensa amarilla y todo eso, el tema de Fujimori, Montesinos. Un buen libro, se los recomiendo para que lo vean. Y Para también- entender un poco sí, más eso, porque
lo estamos pasando. Sí, y lo seguimos pasando, por ejemplo. Y lo seguiremos pasando. Como te comentaba en interno, Mientras los índices sean altos, va a seguir funcionando. Ahí el entra periodismo de espectáculo va a seguir. lo que decía Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, la banalización de la cultura, todo eso sigue creciendo, pues, ¿no? Y espero que, pues, de alguna manera cambie. Ha sido un placer, Yarix, estar contigo en este podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales, por favor. Y compartan la información, compartan el video si te gustó. Nos estamos viendo la próxima semana. Pero déjame despedir. Ah, ya, yo me estoy despidiendo, pues. Bueno, gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana con más información. Si tienen algún tema, una sugerencia, Sí. Vamos a adelantar un poquito que vamos a hablar sobre transporte, sobre las manifestaciones que se han manifestado, que han tenido presencia en los últimos días. Y bueno, los esperamos En un otro próximo en otro episodio, porque capítulo, ya nos están apurando. Gracias, Chau, chau. chao.